La fórmula de Puerto Rico de hoy es una fórmula de fondos federales. La fórmula de Puerto Rico hacia futuro tiene que empezar hoy a cambiar. Hola, bienvenidos a La Fórmula, presentado por Oriental, el podcast donde desciframos juntos todo lo que debes saber sobre progreso, la vida y finanzas. Y estoy muy bien acompañada hoy con el presidente de Oriental, José Rafael Fernández. Hola. Y con el compañero Jay Fonseca. Saludos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Listo para hablar de la fórmula? Yo estoy medio nervioso, nunca me he puesto tus preguntas. Bueno, hoy te toca. Si Jay está nervioso, yo estoy peor. No, pero esto es un modelo así bien relajado, esto es una conversación muy tranquila. Déjame ponerme cómodo porque estaba un poquito tenso. Por si acaso ellos tienen agua, yo tengo café. Pero precisamente, José Rafael, tienes una experiencia extensa, llevas 21 años en esa posición, eres el CEO con más tiempo en esa posición en la banca en Puerto Rico, y desde esa silla, desde esa perspectiva, pues en estos últimos 20 años te ha tocado ver de todo, cambios de gobierno, huracanes, pandemia, todo tipo de crisis. ¿Cuál crees? Y mira, estamos empezando suavecito. ¿Qué es el mayor desafío que enfrentan los puertorriqueños en el Puerto Rico de hoy? Fíjate, pregunta profunda para empezar el podcast, pero para mí, yo creo que el Puerto Rico de hoy no ha podido todavía resolver los temas que tenemos que resolver, ¿verdad? Así que el desafío más grande que tenemos es el liderazgo. Yo creo que en Puerto Rico necesitamos líderes públicos y de empresa privada que nos sentemos en la mesa y diseñemos cuál debería ser el camino para atender los desafíos de Puerto Rico. Así que para mí el reto más grande que tenemos ahora es cómo asegurarnos de que el liderazgo que tenemos es un liderazgo que busca el bien común, que no es otra cosa que progreso para Puerto Rico. Suena cursi, pero el nombre de la fórmula a mí me parece fascinante porque ustedes tuvieron una fórmula. O sea, Oriental era un banco relativamente regional hasta que de repente usó una fórmula. Se convirtió en el banco agresivo que estuvo dispuesto a comprar, a adquirir y arriesgar, pero con mesura. Uh-huh. Esa fórmula, ¿cómo se logra? Y por más cursi que suene, quisiera que explicaras cómo fue el proceso de tomar esas decisiones, porque esas decisiones se tomaron de una forma bien clave, bien estratégica, pero sin duda era un riesgo. Pues fíjate, cuando en el 2004 me nombran CEO de Oriental, yo tenía 41 años. Y la realidad es que llevaba en el banco, ya este año cumplo 34 años en el banco. O sea, tiene la fórmula de Daddy Yankee. Porque, o sea, perdóname, pero o sea, eso, o sea, ¿cómo es eso que tiene 62 años? Voy a cumplirlos ahora, sí. Voy a cumplir 62. Soy abuelo. Tenemos que hablar. Soy abuelo. Tenemos que hablar de ese otra fórmula que necesitamos. Pero podemos más adelante en el podcast podemos hablar un poquito de esa fórmula porque tiene una respuesta. Pero, anyway, ¿Cómo se llama la dermatóloga? No tengo, pero sin embargo, cuando yo empecé de CEO en el 2004, ¿verdad? A mí me dejaron un legado. ¿Verdad? Oriental tiene 61 años ahora de existencia y como tú muy bien mencionas, Jay, empezamos como un banquito regional en Humacao, donde nos fundaron en el 1964. Así que el legado que nos dejaron tiene varios componentes. Uno de ellos había una visión, ¿verdad? Había una misión, esa misión de traerle el progreso a nuestros clientes, empleados, comunidades que servimos y los inversionistas, ¿verdad? Porque somos una corporación pública. Entonces, ese es el primer legado que nos dejan. El segundo legado que nos dejan es una base de capital. Nuestro predecesor nos dejó una base de capital sólida, con una cultura que también tenía un grupo de personas, de ejecutivos, de compañeros de trabajo, que tenían una visión de negocio prudente, porque el entorno en que estábamos operando con la salida de la 936 y con los desafíos que eso produjo o que potencialmente podía producir, fuimos bien cautelosos. Así que en el 2004 ese es mi legado. El legado que yo recibo es uno bueno, es uno sólido.
si te tengo que decir cuál es la fórmula allá atrás, hace 21 años, no la tenía. Yo lo que era una persona que me dieron una responsabilidad, que la acepté, la abracé y empecé a construir un equipo. Y empezamos a construir esa fórmula. La fórmula que nos dieron a nosotros, nos dimos cuenta que no podía continuar. Teníamos que ajustar y cambiar esa fórmula. Esa era una fórmula donde realmente no estábamos prestando mucho dinero porque estábamos siendo cautelosos. Y dijimos, bueno, en algún momento vamos a tener esa oportunidad para prestar. Por lo tanto, vamos a invertir en tecnología. Y empezamos a invertir en tecnología. Cuando empieza la crisis financiera en Estados Unidos, que se traduce a Puerto Rico bancaria, ahí es que el FDIC viene y nos toca la puerta. Y empezamos a adquirir los 3 bancos. Ahora adquirimos Eurobank, que estaba fallido. Y luego la fórmula fue, bueno, ¿cómo crecemos aquí? En Puerto Rico la economía no crece. Aquí tenemos desaceleración. Vamos a comprar bancos. Y con el capital que teníamos y con la credibilidad que teníamos en Wall Street, levantamos capital, fuimos a España, nos reunimos con los españoles de BBVA, etc. Así que esa es un poquito la manera en que lo logramos, ¿verdad? Y te lo comento. Pero déjame poner en contexto la historia, porque en el 2006 se acaba las 936. O sea, y la gente quizás no sabe, la audiencia no tiene el concepto de lo que eso significaba. O sea, las empresas más grandes del mundo estaban aquí y tenían que depositar el dinero aquí. Era fácil ser banquero en Puerto Rico hasta el 2006. Correcto. De ahí en adelante... Bueno, déjame aclararte algo. La realidad es que en el 93, cuando la 936 se va y dan el periodo de gracia de 10 años, en ese año los fondos 936 empiezan a irse, no esperan 10 años. Sí. Por eso es que la banca, que eran 12 o 13 bancos, más de esos en el 1993, se empieza a contraer y hoy somos 3, ¿verdad? Porque la banca no funciona si no hay materia prima. ¿Y cuál es la materia prima de la banca? Depósitos. Y los depósitos de las compañías 936 se recibían a 15% de descuento del Fed Funds de Estados Unidos. Así que para los que no sepan en la audiencia, Fed Funds es la manera en que se valorizan los depósitos en el mundo entero, ¿verdad? Y nosotros estábamos recibiendo depósitos 15% más baratos. Es como comprar madera 15% a descuento para poder construir y venderla para adelante con casa. Bueno, pues eso es una como hablamos anteriormente, hablamos de la fórmula del país. Bueno, pues Puerto Rico tenía una fórmula. Esa fórmula se llamaba manufactura con incentivos contributivos a esas internacionales y que generaban trabajo y empleo bien remunerado. Desde entonces, Puerto Rico no tiene una fórmula. Y a eso iba, sí. Para traerlo ahí un poco al presente, estamos entrando en una situación un poco similar a lo que fue la salida de las 936. O sea, con la posible pérdida también de millones de dólares en fondos federales, ¿verdad? ¿Qué tal si 1,000 millones o billones, ¿verdad? Porque hay mucho dinero. Sí, y usted hablaba hace un rato, usó un término hasta la adicción a los fondos federales. Sí. Como teníamos adicción también a los fondos 936, ese es el problema. No hay una bala mágica para la fórmula. La fórmula tiene muchas variables, tiene muchos componentes. En un individuo, cada uno de nosotros tenemos una fórmula. Cada compañía y negocio tiene su fórmula. Cada país tiene que tener su fórmula. Y somos nosotros los que las tenemos que definir. Nadie de afuera nos las va a poder definir. Porque pónganse a pensar, ¿qué ha pasado en Puerto Rico? Las definiciones de nuestras fórmulas han venido de afuera. Han venido todas de afuera. Y esa es la diferencia. Nosotros en Oriental, lo que decidimos en el momento de la oportunidad fue, nuestra fórmula va a ser adquirir bancos. Y tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir en nuestra gente y tenemos que hacerlo dentro de nuestra misión, que es traer progreso a nuestros clientes, empleados y comunidades que servimos, incluyendo los inversionistas. Pero también buscando la manera de diferenciarnos y traer a Puerto Rico maneras de hacer banca diferentes al modelo tradicional de la banca. Y así empezamos. Esa fue nuestra fórmula. Así que si la fórmula que tuvimos en esos primeros 15 o 16 años es la misma que tenemos hoy, ha cambiado. Ha cambiado. Y creo que, haciendo la comparación con el país, ¿verdad? Pues la fórmula de Puerto Rico de hoy es una fórmula de fondos federales. La fórmula de Puerto Rico hacia futuro tiene que empezar hoy a cambiar y tiene que empezar a evolucionar. Tiene que empezar a tener una reflexión dura. Cuando yo en mi carácter personal, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es tratar de evaluar qué hice yo ayer, lo bueno, lo malo y lo mediocre. ¿Por qué? Porque
Porque ninguno de nosotros sabemos la respuesta. Pues esta pregunta te la quería hacer, así que Valeria, lo siento, te No, adelante. pero quería hacerla. ¿Qué errores se cometieron en esos 21 años que tuviste la oportunidad de aprender e implementar? Bueno, tengo que admitir que desde el punto de vista financiero, me van a dar por esto, ¿verdad? Pero el peor error que cometí fue que cuando adquirimos a BBVA, BBVA tenía una línea de crédito para comprar petróleo a prepa. Sí, se compra el banco incluyendo los préstamos que no son los mejores. Correcto. Y el gobernador de turno en ese momento se comunicó con nosotros y nos preguntó, ¿ustedes van a renovar esa línea o no la van a renovar? Bueno, pues yo cometí el error de aprobar. De confiar en el gobierno. No necesariamente, sino de tomar ese riesgo, porque éramos un banco no necesariamente suficientemente grande para una línea de $200 millones. Así que yo asumo la responsabilidad. Y esa línea de crédito nos costó un montón de dinero. Pero si no la daba, significa que el país se apagaba también. O sea, bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero si me preguntas grandes errores, eso es uno de los grandes errores, ¿verdad? Si me preguntas qué otros fracasos hemos tenido, todos los días tenemos fracasos. Yo tengo que reconocer que nosotros podemos hacer un mejor trabajo en crecer mejorar nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura ágil, dinámica, nos retamos unos a otros, no somos piramidal. Aquí la sencillez es básico. Aquí no estamos en un castillo, estamos en una organización bastante horizontal, que son las cosas buenas, pero la realidad es que no lo hacemos suficientemente rápido, no atendemos al cliente suficientemente bien y no todos nosotros en el equipo tenemos el mismo nivel de compromiso y propósito, que si es una autocrítica, claro, pero es un reflejo de lo que somos. Somos todas personas que tenemos que todos los días buscar cómo mejorarnos. Para, ¿verdad? No quedarnos solo en lo que pasa a nivel de gobierno, Sí. Imagino que también tiene una perspectiva muy privilegiada, muy única de cómo ha ido cambiando el comportamiento del consumidor puertorriqueño a través de todos estos años y todas estas situaciones que hemos estado atravesando. La realidad es que el consumidor puertorriqueño está de pláceme. Lleva desde que llegaron los fondos de la pandemia y los fondos de reconstrucción, la economía de Puerto Rico, eso desde el 2020 para acá, la economía de Puerto Rico es muy diferente. Las ventas al detalle y el consumo en Puerto Rico ha aumentado significativamente. El ingreso per cápita ha aumentado también en Puerto Rico. La realidad es que todo este tema del Child Tax Credit y todo el reembolso que se recibe ha traído mucha liquidez al consumidor en Puerto Rico y por ende el consumidor en Puerto Rico que estaba atrasado en remodelar sus casas, comprarse un auto nuevo, comprar enseres para su hogar, etcétera, pues se vio con la oportunidad. Por eso es que es tan urgente, por eso es que es tan importante el que pensemos qué va a pasar y cómo vamos a reemplazar este crecimiento económico que viene por una inyección de capital federal, cómo lo vamos a reemplazar y sustituir paulatinamente, porque no se apaga un switch y se prende el otro, para poder ayudar a que nuestra gente no vuelva a caer en el mismo ciclo de contracción económica, ¿verdad? Entonces, la banca, que es con la aportación nuestra, ¿verdad? La banca está aquí para respaldar a esas pequeñas empresas y a esos individuos que la realidad es que con sus ingresos, con su trabajo, con sus ideas, con su empresarismo, pues los tenemos que respaldar. Si no hay una banca sólida como la tenemos en Puerto Rico hoy, ¿verdad? No la podemos decir en el 2010, pero ahora es una banca sólida. Bueno, pues con esa banca sólida, Puerto Rico tiene una arma secreta para poder ayudar a hacer el desarrollo económico y hacer que mejore la situación económica en Puerto Rico. Pero hay otra parte del equipo, de la ecuación que tiene que tener un plan. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo te imaginas ese futuro no dependiente de esa inyección de fondos federales? Pues, yo creo que hay que mirar cuál es el retrato de Puerto Rico. Puerto Rico todavía tiene 35-40% de la economía es manufactura. Creo que hay unas oportunidades grandísimas con todo este tema del gobierno americano haciendo el tema de los aranceles y imponiendo los aranceles globalmente y haciendo onshoring. Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Eso es una gran alianza, gran partnership que hemos tenido. Bueno, pues hay que aprovecharlo porque Puerto Rico puede recibir, con la infraestructura que tenemos, puede recibir la oportunidad de manufacturar más medicamentos en Puerto Rico. Y Puerto Rico sigue siendo uno de los líderes en el mundo en la manufactura de medicamentos y de equipos médicos. Así que para mí eso es una oportunidad.
que requiere no mirarse con el lente del 1960 y 70. La manufactura ha evolucionado, donde la tecnología ha tomado un componente mucho más fuerte y donde ese componente de tecnología no necesariamente en Puerto Rico se ha invertido. Ni las compañías han invertido en la manufactura con tecnología, la han dejado un poquito en el neutro y tienen que invertir. Pero la fórmula de ellos dentro de Puerto Rico va a hacer más sentido que la fórmula de una producción de manufactura fuera de Estados Unidos. Así que Puerto Rico tiene esa oportunidad. Eso es uno de los ejemplos, ¿verdad? Yo creo que el turismo ha mejorado. Hemos tenido después de la pandemia un gran flujo de gente para Puerto Rico y Puerto Rico está empezando a crear la infraestructura, no empezando, pero ha desarrollado más aún la infraestructura turística para ofrecer una experiencia buena que atraiga. Así que la economía no es que el turismo sea la solución, porque es un 5, un 6% de la economía, pero añade. Es interesante y no sé si te parece lo mismo, Jay, porque es una visión bastante optimista. No sé, estamos acostumbrados a hacer entrevistas hablando de este contexto, de los aranceles, del mercado, de la pérdida de fondos federales. Y obviamente es como un panorama así un poco desalentador, pero es una visión bastante optimista, o sea, de lo que se puede hacer, de soluciones. Yo trato siempre de decir, me preguntan, oye, pues me han dicho muchas veces que soy muy pesimista. Y la realidad es que cuando yo evalúo mi opinión, yo ni soy optimista ni soy pesimista, yo soy realista. Miro la data, miro las variables, miro los eventos que están sucediendo y determino cómo estamos. Desde mi perspectiva, la realidad es que Puerto Rico está en una posición única, está en un momento único para poder transicionar a una economía de crecimiento sostenible, donde requiere el que se piense bien cuál es la fórmula de país. Y yo pienso que va a requerir tanto el gobierno como la empresa privada tener conversaciones francas, porque dentro de este optimismo y dentro de este buen camino que se está llevando en Puerto Rico desde el 2021 más o menos, económicamente hablando, lo que hacemos es reprimimos enfrentar los retos y decimos, no, todo va bien, aquí no pasa nada. Bueno, ojo, que el día que empieza a pasar vas a decir, sí, aquí está pasando todo, pero ¿qué hiciste cuando las cosas estaban bien para prepararte para cuando vinieran los retos? ¿Verdad? Así que si se están viendo nubes, pues, oye, tienes que empezar a prepararte y sacar las tormenteras y empezar a prepararte, pero no necesariamente para jugar defensa, sino para jugar ofensiva. Pero es bien loco, porque al mismo tiempo que, ¿verdad? que pasa todo esto, hemos estado hablando mucho últimamente que se está dando toda esta revolución, voy a tirar el tema un poco para el lado, pero de lo que es la inteligencia artificial y de cómo puede, ¿verdad? Va a cambiar la realidad de todos. O sea, vamos a vivir una revolución tecnológica quizás más grande que la que ya vivió nuestra generación. Y me pregunto, ¿cómo ve el futuro de la banca en Puerto Rico? Si eso lo ve como una oportunidad, como una amenaza, y tomando en cuenta que fueron supervisionarios, como contaba, a principios de los 2000, ¿no? Pues fíjate, en el principio de los 2000 la revolución fue el Internet. En la década del 2020, la revolución es inteligencia artificial. Y nosotros somos precursores de nuevo en inteligencia artificial. Nosotros tenemos banca inteligente. Si tú quieres en tu teléfono poder definir, y lo exhorto a que lo hagan, ¿verdad? Porque son herramientas para el progreso, donde tú tienes tu presupuesto. Y tú recibes todas las entradas y las salidas en tu cuenta de cheque y te dice, en los últimos meses has estado gastándote en compras tanto y tanto y tanto. Tú crees que este es tu presupuesto y empiezas tú a crear tu propio presupuesto. Son herramientas, ¿verdad? Mi esposa me relaja, pero yo me paso mirando porque queremos estar seguros de que no nos salimos del carril, que es básico, pero lo hacemos con... O sea, tú tienes la aplicación que tiene la banca inteligente que te da los consejos. Claro que sí. ¿Qué consejo te dio recientemente? Me dijo, habla... Porque por si acaso la Oriental lanzó en su aplicación, dio un update recientemente y tiene inteligencia artificial en la aplicación de banco y te da consejitos. Y yo no sabía qué consejo le ha dado el presidente. Pues a mí me ha dicho, mira, estás pagando Netflix 2 veces al mes. Ya te lo dijo. Ya me lo dijo. ¿Por qué? Porque mi esposa se registró en Netflix y yo también. Entonces, pues cancelé. Me ahorré $15 mensuales. Esa es la primera básico.
Eso es básico. Pero me está dando herramientas como, por ejemplo, oye, tú te estás gastando al año o al mes tanto en comida afuera, etcétera. Así que puedes hacer presupuesto. Eso no es la única solución que te da la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a nivel de la experiencia del cliente, la estamos traduciendo en mobile y en online con la conversión que hemos hecho y le traemos lo que decimos en inglés insights, ¿verdad? ¿Cuáles son esos conocimientos que sacamos de la data y de la actividad que tú tienes en tu cuenta? A nivel pyme, también lo podemos hacer. Yo, por si acaso, a mí la aplicación me dijo ponte a cocinar. No. A mí no me manda a cocinar. No. ¿No cocina? Yo no. Mi esposa le encanta cocinar y no me deja entrar a la cocina. No me deja tocar. ¿Por qué será? ¿Pero lo has intentado? He tratado, pero no he podido. No tengo ¿Tú cocinas? El arte culinario no es lo mío. ¿Qué tú cocinas, Valeria? No, de todo, todos los días. Yo sé, Valeria hace mucho. ¿Tú has probado cosas que yo he cocinado? Yo soy un desastre. Pero continúa, perdóname. La aplicación no te va a hacer chef. No, yo necesito esos consejos. Yo necesito hacer un presupuesto. Parte de lo que trae la inteligencia artificial es presupuesto, ¿verdad? Pero también la inteligencia artificial te trae eficiencia. Y requiere que nosotros como profesionales nos eduquemos y nos preparemos para poder sacarle provecho a esa inteligencia artificial y reconozcamos que nos están transformando nuestros empleos día a día. Sí, las profesiones van a ser transformadas. ¿Por qué? Pues porque hay tanta y tanta información que puede capturar y analizar y proveer soluciones la inteligencia artificial que va a hacer algunas profesiones obsoletas. Y pues en la banca nosotros estamos utilizando eso poco a poco, ¿verdad? Y la estamos sacando a nivel de experiencia del cliente, pero también a nivel de nuestras operaciones. Una de las herramientas que estamos utilizando es lo que llamamos el Self-Service Portal. Hoy por hoy, tú vas a una sucursal, tú quieres saldar tu hipoteca, tienes que pedir un balance de cancelación. ¿Ok? ¿Qué haces? O llamas por teléfono o vas a una sucursal. Y esperas unos cuantos días lo que te llega la carta por correo. Correcto, excepto en Oriental. Porque tú entras al Self-Service Portal y tú dices, quiero balance de cancelación. Entras tu número de seguro social y te dice, ¿a dónde te quieres que te lo envíe? A tu email que está registrado, clic, lo envía y tienes la carta firmada. Eso es un ejemplo. ¿Y qué ha pasado con eso? Ha hecho una transformación de lo que es la sucursal. En Puerto Rico, la banca sigue mirándose desde la perspectiva de que yo voy a la sucursal a hacer una fila para cambiar un cheque. Yo voy a la sucursal a hacer una fila para que me den el balance de cancelación o pagar el préstamo. Nosotros hemos transformado nuestro negocio y nuestra experiencia de cliente a una banca donde tú vas a la sucursal a buscar asesoría. Tú vas a la banca a crear y a profundizar relaciones. Nuestros banqueros hemos invertido en ellos. ¿Por qué hemos invertido en ellos? Porque yo no necesito saber mucho para cambiar un cheque, pero yo sí necesito aprender un montón para saber qué necesita Valeria para desarrollar su negocio. ¿O qué necesita Jay para refinanciar su casa o comprar su auto? Oye, que mucho sabe, dijo exactamente. Esta inteligencia artificial está choteando. Porque es exactamente lo que estoy pensando y ella está mandando un montón de coffee shop. Si a mí me dijeron que tú cambias de carro todos los años. Definitivamente la aplicación funciona. Pero ¿ves un futuro próximo sin sucursales? No. La sucursal tiene un propósito. Y la sucursal, como mencioné anteriormente, la sucursal es para nosotros el centro de desarrollar y profundizar relaciones con nuestros clientes. Esa es la razón. Para ello, la tecnología y la inteligencia artificial nos ha ayudado a sacar de las sucursales 150,000 interacciones con clientes que son tipo cambio de cheque, pago de préstamo, y lo hacen por los canales online, por los canales self-service, ¿verdad? Así que de autoservicio. Así que hemos invertido en tecnología, hemos invertido en nuestra gente para que cuando vaya a la sucursal Valeria, no es porque voy a hacer una fila de 20 minutos para cambiar un cheque, sino, no, eso lo hago por mi teléfono. Yo voy a la sucursal porque necesito asesoría, necesito que me aconsejen. Y nuestros banqueros tenemos que tener claro que nuestro objetivo principal es conocer cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas. Y nosotros entonces ayudarte a alcanzar el progreso, que es nuestra misión. Y pensando en la gente que nos está viendo ahora, ¿cuál es esa fórmula que se ve para el progreso personal? Fíjate, yo no puedo hablar de la fórmula que tú debes tener o la que Jay debe tener. Yo te puedo hablar de mi fórmula. ¿Okay?
Así que yo comparto mi fórmula. Que es una fórmula exitosa. Bueno, no, cada cual mide el éxito como le parezca, ¿verdad? La misma fórmula requiere el que el éxito esté definido de diferentes maneras. Cada persona tiene su propio objetivo de éxito, ¿verdad? Si me preguntas cuál es mi fórmula ha evolucionado, como todo. La fórmula no es estática. Pero mi fórmula empieza con 4 carriles. El primer carril se llama yo. Yo tengo que estar claro cuál es mi misión personal, cuál es mi manera de ser, cuáles son las oportunidades y cuáles son los talentos que tengo y cuáles son mis retos y mis fracasos. Así que para ello, esa fórmula personal es clave. O ese enfoque personal es clave. El segundo carril es familia. El tercer carril es profesión y el cuarto carril es comunidades, ¿verdad? Así que te voy a hablar de cada uno de esos carriles y tú me dices, hace las preguntas que tú quieras, ¿verdad? Pero a nivel personal, yo tuve la dicha de nacer en una familia que me inculcaron unos valores y unos principios basados en la Iglesia Católica. Así que yo fui a una escuela católica, yo en universidad católica también en Estados Unidos, y para mí eso es parte de lo que en mi carácter personal se establece, que son los valores. Cada uno de nosotros tenemos que tener unos valores y unos principios, que es la base. De ahí sale todo. Si no tenemos una base sólida de valores y de principios, el camino de esa fórmula va a estar medio movedizo porque vas a tener una tendencia a descarrilarte bien fácilmente. Así que, basado en eso, mi fórmula personal es en el que yo, a través de la vida, con éxitos y fracasos y retos grandes, no solamente profesionales, sino personales también, todos vivimos en eso, ¿verdad? He aprendido a desarrollar y a crecer mi fe. Y no soy un comesanto, pero yo soy católico, voy a misa y utilizo y profundizo mi experiencia personal en lo que llamo la fe. Así que todos los días por la mañana yo me levanto, hago mis ejercicios, desayuno, pero le dedico media hora a meditar. Y a meditar, a reflexionar sobre mi vida, mi persona y los grandes retos y las grandes... Ejercicio, meditación. Ejercicio, desayuno y meditación. O sea, que te levantas a las 3 de la mañana. A las 5. Okay. A las 5. Está bien. Entonces, ¿y qué ejercicio Eso haces? es bueno saber a qué hora Yo corro 2 veces en semana y camino 2 veces en semana y hago ejercicio de core, ¿verdad? Parte de la fórmula. Ok. Acuérdate. Pilates. No. Yo tengo unos dumbbells y hago mi rutina. ¿Y ejercicio antes de desayunar? Después. No, Sí, yo sí. también. Yo Pero no soy de esas personas corro que antes de puede hacer ejercicio desayunar. sin desayunar. Yo corro antes de desayunar. Perdón, los ejercicios antes de desayunar, la meditación después. Yeah. Es al revés. No, ¿Qué me desayunas? desmayo. Yo desayuno un guineo, un yogur y un vaso de agua. ¿Todos los días lo mismo? Todos los días lo mismo. Wow. Sí, ¿Y el yogur es griego o es...? yo no voy a hacerle mercadeo aquí a los yogur del mundo, pero sí es un yogur de fruta. Le añado frutas y cosas así. No, pregunto para saber. Es que dicen que uno desayuna como rey, él desayuna como pobre. Entonces, ¿Qué tú desayunas, yo, Jay? chacho, yo meto bacon. Keto. No. Que todo lo que quepa es... No. Eso no es lo mío. Lo mío es una comida fuerte al día. Y es la cena. Y eso es parte de la fórmula, una rutina bien consistente. Para mí, la fórmula mía tiene una rutina, disciplina. Yo me levanto temprano, yo soy un morning person, así que tengo las alertas prendidas de temprano en la mañana y hago ejercicio, etc. Así es que, desde mi perspectiva, la fórmula mía personal tiene que ver con ello, ¿verdad? Así que cuando salgo de casa, pues ya yo sé. Y entonces llego a la oficina y ajusto las cosas que tenga que ajustar, ¿verdad? Así que cuando hablamos de ese carril, que es el carril personal, entonces se traduce al carril profesional. Y ya si uno está bien como persona, pues entonces la parte profesional tiene que ver mucho con el equipo, tiene que ver mucho cómo uno lidera, cómo uno desarrolla, cómo uno promueve la visión del banco. Y eso ha sido para mí el día a día por los últimos 21 años, ¿verdad? Y evolucionándolo. Así que esos son 2 de mis carriles. Entonces, esto es precisamente algunos de los consejos, de los tips, ¿verdad? De la visión que vamos a estar compartiendo en este podcast de la baila fórmula. salsa también, eso no lo dijo. Baila salsa, ¿cómo tú sabes eso? No sé si debo saber ahora cómo tú sabes eso. Si le preguntas a mi esposa, te va a decir que yo no sé bailar salsa, pero ella sí baila muy bien. Yo no.
Bueno, aquí en el podcast no va a haber demostración de... No va a haber clase de salsa, pero sí. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Espérate. ¿Puedo decirlo? En la placita. Un día había un festival de salsa y él estaba solo con su pareja, ¿verdad? Su esposa. Entiendo la fórmula del éxito. Hay que saber, uno, siempre tener los pies sobre la tierra, ir a la placita, compartir con tu gente. Tiempo de calidad. Y tener ese cliente es el que estaba ahí al lado tuyo. O sea, esa persona, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus ilusiones. Eso es importante y ese compartir de uno a uno también es importante. Y yo vi eso y lo que decía, ese tiempo de calidad de uno saber que todo empieza por yo estar bien para poder ayudar a los demás. De acuerdo. Y tú mencionas el conectarse con la gente, correcto. Totalmente. Pero yo estaba allí para pasarla bien. O sea, yo estaba allí porque parte de la realidad de uno es que uno es un ser social, ¿verdad? Así que yo estoy con mi familia y mis amigos compartiendo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hace a uno, eso es parte de la fórmula. Al final del día uno tiene que cultivar a uno, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, para poder entonces darle a la comunidad. Al final del día de eso es que se trata. Ese es el camino mío, esa es mi fórmula. Tengo que decir esto y yo sé que está fuera del lugar de lo que voy a decir, pero pues me trajeron por imprudente. Y él fue y me saludó a mí. O sea, debo decir eso porque hay gente de su nivel que es como que tú ven donde mí. O sea, y digo esto porque lo he vivido. No. O sea, lo he vivido con otra gente. No voy a decir nombres y apellidos porque la idea no es tirarle la mala a otros empresarios. Pero, y por si acaso nada, yo voy y lo saludo con mucho gusto. Y yo lo hubiera ido a saludar también, pero ver que él tuvo la atención de ir donde mí me pareció como también un gesto ¿verdad? De humildad que no todo el mundo tiene. Y eso es importante. Es importante uno tener la humildad también de eso. La vida es muy corta para creerse que uno es todo. La vida es muy corta para pensar que uno es la última maravilla del desierto. Somos todos iguales. Somos todos parte de un entorno y de un momento en la vida. Así que el que se crea o si yo me creo más que el otro, eso no me lleva a ningún sitio. Al final del día lo que tenemos que buscar es soluciones. Al final del día lo que tenemos que buscar es progreso. Al final del día es cómo nos ayudamos y cómo colaboramos y cómo hacemos una concertación para dejar un mejor mundo. Al final del día, ¿cuáles son las obras? ¿Cuáles son los resultados? Y para ello hay que vivir con propósito. Okay, yo tengo una pregunta que hacerte. Yo tengo otra. Así que, espérate, porque se me va a ir el hilo. Y yo sé que ya estamos... Sí, pero es que iba por esa línea y ya nos estábamos desviando, pero me llamó mucho la atención de lo que hablaba del momento en la placita. A mí como, pues, joven todavía, profesional, madre... Y también todo es bien difícil. Es bien difícil encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre las aspiraciones profesionales y todo ese ámbito de nuestra vida y la vida personal, ¿verdad? Y la familia. ¿Cómo lo manejas en una posición como esa? Por eso la fórmula personal es la primera. Si tú no te conoces a ti mismo mejor cada día, o a ti misma mejor cada día, esa fórmula tuya va a estar en decadencia. Porque va a haber un momento donde vas a encontrarte en un cuchillo y vas a potencialmente tomar la decisión equivocada, que te va a llevar por un camino que vas a tener que volver a regresar. Entonces, la clave aquí es, por eso es que hay tantos problemas de salud mental en Puerto Rico y en el mundo entero, porque no invertimos primero en nuestra salud personal. Y cuando hablo de salud física y mental. Y por eso empecé diciendo que yo tengo la dicha de crecer y de desarrollarme en una familia que me inculcaron unos valores y unos principios basados en la Iglesia Católica y que lo he podido desarrollar y es mi herramienta secreta para yo poder decir, oye, ¿tú sabes qué? No lo hice bien, pero aquí estoy para corregirlo. Ok, hay una junta de directores que lleva 21 años contigo. No, esa junta se transformó. No, sí, pero me refiero a que no te han sacado. La junta de directores no te ha sacado. No, todavía. Y eso me hace pensar, te autorizaron a hacer un podcast. O sea, ¿por qué hacer un podcast? Sí. ¿Por qué compartir las interioridades de Oriental en un podcast? No se lo digas a nadie. Con Valeria Collazo Cañizares, que hace preguntas bien complejas. No se lo digas a nadie, pero los directores no saben ni que yo estoy haciendo un podcast. No. Eso es aquí entre nosotros. Una llamadita. Hay un poco de irreverencia en la fórmula. Aquí no te lo digas a ellos. Es más... o sea, ¿por qué hacer un podcast? Es la pregunta real. Sí. O sea, sí. ¿por qué compartir esto? Yo te voy a ser bien honesto. Mientras más reflexionamos nosotros como equipo, ¿verdad? En el banco, y miramos nuestra trayectoria en Oriental, dijimos, ¿cuál es nuestra fórmula? Y cuando seguimos evolucionando nos dijimos, oye, pero es que
La fórmula es más compleja que solamente un statement de visión. La fórmula tiene que ver mucho con gente. Y empezamos a pensar cuáles son los retos que tenemos como gente. Y para nosotros este podcast no es hablar de Oriental. Este podcast tiene que ver con cuál es la fórmula para poder atender el tema de salud mental. ¿Cuál es la fórmula para poder ser una empresaria exitosa? ¿Cuál es la fórmula para poder atender los temas de vejez en Puerto Rico? Etcétera. Y poder contribuir al país, poder abrir un espacio de diálogo sobre temas relevantes para el país y que tenemos que atenderlos. Entonces, es un poquito mirándonos en el espejo y diciendo, aquí la banca está haciendo lo que tenemos que hacer, nosotros en Oriental estamos caminando nuestro camino y lo estamos haciendo muy exitosamente, pero ¿cómo podemos ayudar a que otros también se unan a ese progreso? ¿Cómo podemos ayudar a que esa gente y esos negocios y esas empresas y ese país le podamos contribuir un granito de arena en temas que son de relevancia, que quizás los estamos suprimiendo porque estamos todavía un poquito disfrutando lo que está pasando en Puerto Rico? Porque la realidad es que en Puerto Rico, con todos los problemas que existen, hay un crecimiento económico, hay un desempleo en 5%, etcétera, que es muchísimo mejor de lo que hemos visto en 80 años. Así que nosotros, desde la perspectiva de contribuir, vemos este podcast como una oportunidad para que profesionales, gente de éxito, de diferentes industrias que han estado atendiendo y resolviendo problemas que son importantes para el país, puedan compartir su fórmula del éxito. Esto sí va a sonar bien lambón, pero yo te quiero agradecer porque hace falta que la empresa privada empiece a insertarse y no dejarle que el gobierno, y yo sé que lo hace, ¿verdad?, de diferentes maneras porque lo hemos hablado antes, pero me preocupa mucho que la empresa privada en Puerto Rico es bastante tímida. Y hace falta una empresa privada que empiece a atreverse a hablar, que le conteste a Valeria para su programa de televisión, que conteste a mí, o sea, que sean que hable parte sin de la miedo, conversación. de temas incómodos. Y a veces hace falta darle un consejo a la gobernadora y al gobierno y al presidente del Senado, presidente de la Cámara, sin que sea necesariamente hostil. Hace falta que seamos un equipo. Y pienso que a veces por temor a represalias no se atreven a dialogar. Y lo que ustedes están haciendo hoy es un paso en la dirección de no, Puerto Rico necesita que seamos todos un team, porque a la larga, si la marea sube, sube para todos los botes. 100%, 100%. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la empresa privada tiene mucho que aportar, tiene mucho que trabajar y tenemos que unirnos, ¿verdad? Yo creo que la empresa privada y el empresarismo en Puerto Rico es la fórmula también importante, parte de esa fórmula que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Así que definitivamente espero que este podcast de la fórmula ayude a que invitamos a empresarios exitosos para que compartan su fórmula también, con mucho gusto, porque la realidad es que lo que le conviene a Puerto Rico es cómo lograr crecimiento económico sostenible. Los problemas que tenemos sociales y infraestructura, etcétera, se van a resolver si nosotros podemos encontrar la fórmula de país para poder desarrollar la economía a largo plazo. Vamos a mejorar como nuestros ingresos, vamos a mejorar nuestros trabajos, vamos a mejorar nuestra calidad de vida en general. Y al final del día de eso que se trata. Los que salen electos tienen un solo objetivo, la definición de político, traer el bien común. ¿Cuál es esa fórmula? Y yo creo que tenemos una gran herramienta aquí con el podcast de la fórmula para dialogar sobre todos esos temas. Muchísimas gracias a ambos y gracias a quienes nos escuchan por ser parte de esta conversación. No olviden suscribirse y estar pendientes el último miércoles de cada mes. Hasta la próxima.